Imagínate que descubres que el mundo entero colapsará dentro de poco tiempo. ¿Qué harías con esa información? ¿Buscarías evitar el colapso o te aprovecharías de la situación y buscarías ganar dinero? Esto fue lo que le pasó a un grupo de inversionistas en 2008. Mientras todo el mundo confiaba en el sistema, ellos descubrieron que estaba podrido y que se venía abajo. Nadie les creyó, pero cuando la crisis golpeó, ellos ya habían hecho su jugada y ganaron millones. ¿Cómo lograron adelantarse al desastre? ¿Por qué nadie los escuchó? Vamos a verlo. Así que hoy, en Peli Express, veremos The Big Short. La película comienza explicando cómo el sistema financiero cambió en los años 70, con la llegada de Lewis Ranieri, quien revolucionó el negocio bancario al introducir los bonos hipotecarios. Esto permitió a los bancos ganar muchísima pasta al agrupar miles de hipotecas en un solo producto financiero y venderlas a inversionistas. Durante décadas, este modelo funcionó bien, pero con el tiempo, la avaricia de Wall Street llevó a que los bancos comenzaran a otorgar hipotecas de alto riesgo a personas sin estabilidad económica, creando una burla inmobiliaria que nadie parecía notar. Uno de los primeros en darse cuenta de la inminente crisis fue Michael Burry, un ex médico con síndrome de Asperger y habilidades excepcionales para analizar datos financieros. Como fundador del Scoin Capital, Burry comenzó a estudiar los bonos hipotecarios y descubrió que muchos estaban compuestos por hipotecas de alto riesgo con altas probabilidades de impago. Para comprobarlo, pidió a los bancos información detallada sobre las hipotecas incluidas en los bonos más importantes del país. Tras un análisis profundo, concluyó que la burbuja estaba a punto de explotar y que los precios de los bonos hipotecarios colapsarían. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Actuarías a favor de los intereses de millones de personas o solo velarías por ti? Él, por su parte, en lugar de advertir al mundo, decidió sacar provecho de la situación apostando en contra del mercado. Burry se dirigió a varios bancos de Wall Street y solicitó la compra de permutas de incumplimiento crediticio, CDS, un producto financiero que le permitía ganar dinero si los bonos hipotecarios fallaban. Los banqueros, convencidos de que el mercado inmobiliario era sólido, aceptaron la oferta con gusto, viendo la transición como una manera fácil de ganar dinero. Lo vieron como un estúpido. Creían que Burry estaba regalando su capital y se burlaron de su decisión. Sin embargo, Burry estaba tan seguro de su predicción que compró CDS por un total de $1.300 millones. Esto no le agradó a mucha gente. De hecho, causó tensión dentro de su empresa, ya que sus inversionistas no entendían por qué estaban apostando contra un mercado que parecía perfecto. Ahora conozcamos a Jared Bennett, un comerciante de Deutsche Bank. Este tipo se entera accidentalmente de la apuesta de Burry contra el sistema financiero. ¿Por qué una persona apostaría tanto dinero contra algo que parece sólido? Intrigado, decide investigar y rápidamente se da cuenta de que Burry tiene razón. La burbuja inmobiliaria es real y el colapso es inevitable. Ni corto ni perezoso, decide aprovechar la situación y comienza a vender swaps de incumplimiento crediticio a otros inversionistas, cobrando una comisión por cada transacción. Sin embargo, convencer a otros de que el sistema financiero está en peligro es prácticamente imposible, ya que la mayoría de Wall Street sigue creyendo en la estabilidad del mercado inmobiliario. Pero pronto más gente se uniría a la jugada. A través de una llamada telefónica equivocada, bastante conveniente para el guión, Bennett contacta accidentalmente al equipo de Mark Baum, un gestor de fondos de cobertura con una profunda desconfianza hacia los bancos y las grandes instituciones financieras. Baum es un hombre cínico y enojado con el sistema, especialmente después de que su hermano se autoquitara la vida, lo que le ha convertido en alguien obsesionado con destapar fraudes financieros. Bennett organiza una reunión con Baum y su equipo para explicarles absolutamente todo. Para ello utiliza una analogía con la comida que incluso nos serviría a nosotros para entender todo esto. Si un chef tiene pescado y no logra venderlo, este se le pudrirá, pero si en lugar de desecharlo y perder dinero, lo mezcla con otros ingredientes y lo vende como un guisado, podrá ganar la misma cantidad de dinero que tenía planeado al inicio. Del mismo modo, los bancos agrupan hipotecas basura con otras más confiables y las venden con calificaciones AAA, ocultando el verdadero riesgo. Baum y su equipo no están convencidos de inmediato, por lo que deciden hacer su propia investigación. Viajan a Florida, donde descubren que muchas personas están comprando casas sin apenas ingresos y que los corredores de hipotecas están otorgando préstamos sin verificar la solvencia de los clientes. Al hablar con alguno de estos agentes, se dan cuenta de que están incentivados a vender hipotecas a personas pobres, como tú y como yo,
ya que los bancos pagan mejores comisiones por préstamos más riesgosos. Este viaje confirma sus sospechas. El mercado inmobiliario está al borde del colapso. ¿Cuándo sucederá? ¿Y qué consecuencias tendrá? Atento hasta el final para enterarte de todo. Los tipos deciden apostar contra los bonos hipotecarios comprando CDS de Benet, convencidos de que están ante la oportunidad de sus vidas. Ahora conozcamos a dos jóvenes inversores, Charlie Geller y Jamie Shipley, quienes, a pesar de que han logrado aumentar su capital de $110,000 a $30 millones en solo 4 años, no tienen acceso a los grandes mercados de Wall Street porque su fondo de inversión no cumple con los requisitos mínimos de capital. Sorprendentemente, estos tipos encuentran un informe de Benet sobre la burbuja inmobiliaria y deciden investigar. Para validar su teoría, recurren a Van Ricard, un ex banquero de inversión que dejó Wall Street por razones éticas. Ricard, aunque escéptico al principio, revisa la información y les ayuda a entrar al mercado de CDS. Sin embargo, les advierte que, si tienen razón, el colapso del mercado significará una crisis económica que arruinará a millones de personas. Y después de tanto, llegarán las primeras señales de la crisis. A principios de 2007, los primeros signos de crisis comienzan a aparecer cuando los índices de impago de hipotecas comienzan a subir. No obstante, en lugar de reflejarse en los precios de bonos hipotecarios, estos siguen aumentando. Beom y su equipo se dan cuenta de que los bancos están manipulando la información para evitar pérdidas. Baum investiga más a fondo y descubre que las agencias de calificación como Standard & Poor's y Moody's están inflando las calificaciones de los bonos hipotecarios para proteger sus propios intereses. También descubre la existencia del CDO sintéticos, una versión aún más peligrosa de los bonos hipotecarios, que multiplica el riesgo del sistema financiero. Esto deja a Baum horrorizado. Si los CDO sintéticos colapsan, toda la economía mundial se derrumbará. Ahora no solo es algo de Estados Unidos, sino del mundo entero. A medida que la crisis financiera se agrava, Mark Baum descubre que Morgan Stanley, la empresa matriz de su fondo, Front Point, ha tomado posiciones cortas en derivados hipotecarios de alto riesgo. Para mitigar el riesgo y pagar las primas mensuales, también ha adquirido derivados de mayor calificación, los cuales ahora también están colapsando. Esto coloca a Morgan Stanley en una crisis de liquidez. A medida que el mercado sigue subiendo a pesar del aumento de los impagos de hipotecas, Charlie y Jamie sospechan que los bancos están cometiendo fraude al manipular las calificaciones de los bonos. Deciden asistir al American Securitization Forum en Las Vegas, donde descubren que el SEC no tiene regulaciones efectivas para supervisar estos activos financieros. Allí confirman que el fraude es aún peor de lo que pensaban y apuestan aún más en contra del sistema comprando más CDS. El colapso se acerca, pero los bancos siguen ocultando sus pérdidas. Un día, Charlie y Jamie intentan alertar a la prensa, pero un periodista del The Wall Street Journal rechaza publicar la historia por miedo a perder sus conexiones con Wall Street. Todos estaban velando por sus propios intereses. Finalmente, el momento llega. Cuando el mercado se desploma, Ben Rickett vende sus swamps y los jóvenes inversionistas convierten su inversión de $30 millones a $80 millones. Sin embargo, ellos se sienten como una basura al darse cuenta del impacto que la crisis tendrá en la gente común. En paralelo, Michael Burry enfrenta la presión de sus inversionistas, quienes no comprenden su estrategia y exigen la devolución de su dinero. A pesar de la tensión y las amenazas de demanda, Burry se mantiene firme en su predicción. Cuando finalmente llega el colapso, sus inversiones le generan enormes ganancias, pero el desgaste lo lleva a cerrar su fondo de inversión. Pero todavía faltaba algo. En los días finales de la crisis, Mark Baum tiene una confrontación con un administrador de bonos que sigue negando la inminente caída del mercado. Sin embargo, al ver el desastre financiero desarrollándose frente a sus ojos, Baum se siente asqueado por la corrupción del sistema. Aunque había soportado burlas durante años por su apuesta en contra del mercado, ahora tenía razón. Su equipo insiste en vender antes de que las pérdidas sean irreparables y finalmente autorice la venta, asegurando una ganancia de $1,000 millones. Sin embargo, siente una profunda frustración porque ni los bancos ni el gobierno asumirán la responsabilidad por la crisis, culpando en cambio a los inmigrantes y la población de bajos recursos. Pero la cosa no acaba ahí. Tras el colapso, Jared Bennett recibe un bono de $47 millones por sus operaciones. Charlie y Jamie intentan demandar a las agencias de calificación por su papel en el fraude, pero fracasan. Charlie se muda a Charlotte para formar una familia, mientras que Jamie continúa administrando su fondo. Ben Rickett se retira nuevamente.
decepcionado con el sistema financiero. Michael Burry cierra su fondo después de múltiples investigaciones gubernamentales que terminan sin grandes consecuencias para los responsables del colapso. Mark Baum concluye que los bancos sabían del riesgo y apostaron a que el gobierno los rescataría, lo que efectivamente sucedió, una completa sinvergüenzura. Al final, solo un banquero fue encarcelado por el desastre financiero. La crisis afectó a millones de personas, pero Wall Street salió impune, dejando claro que el sistema sigue siendo igual de corrupto e injusto que antes. Pero quiero saber lo que opinas. ¿Qué opinas de esta película? ¿Crees que es una de las mejores películas que hablan acerca de economía? Comenta, estaré leyendo lo que escribas. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Suscríbete si quieres más contenido sobre tus historias favoritas. Hasta la próxima.